Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más perturbadores registrados en la historia de Córdoba, Argentina. Antes de comenzar, los invito a dejar en los comentarios desde dónde están viendo esto y la hora exacta en la que están escuchando esta narración. Nos interesa saber en qué lugares y a qué horas del día o de la noche llegan estas cuentas documentadas. El Gran Teatro Lírico de Córdoba se erigía como un testimonio de las aspiraciones culturales de esta próspera ciudad del interior argentino. Construido en 1902 por el magnate ferroviario Eduardo Silvestre, el imponente edificio, con sus columnas de mármol imponentes y exquisitos detalles en hoja de oro, estaba destinado a llevar la sofisticación metropolitana a las sierras cordobesas. Sin embargo, para el invierno de 1915, los locales preferían cruzar a la vereda opuesta de la Avenida Independencia en lugar de caminar bajo su sombra. Registros del Archivo Provincial muestran que entre abril y diciembre de ese año, 6 artistas asociados al teatro fueron internados en el Hospital Provincial de Salud Mental. 4 más simplemente desaparecieron. Los periódicos de la época reportaron estos incidentes como tragedias aisladas, pero correspondencia entre el jefe de policía de Córdoba y la oficina del gobernador, descubierta durante renovaciones en 1978, sugiere que algo mucho más perturbador había ocurrido. El Gran Teatro Lírico no era solo un edificio, sino una declaración de intenciones. Eduardo Silvestre, quien había amasado su fortuna conectando Córdoba con la red ferroviaria nacional en expansión, lo imaginaba como el corazón cultural de una ciudad que emergía de su pasado rural. Los planos arquitectónicos presentados ante la municipalidad muestran una estructura diseñada para rivalizar con los grandes teatros de Buenos Aires y Río de Janeiro, aunque en una escala algo más modesta. La fachada de piedra caliza de 4 pisos presentaba columnas clásicas y ornamentos tallados que depictaban escenas de la mitología griega, particularmente Apolo y las musas. En el interior, el auditorio en forma de herradura acomodaba a poco más de 900 espectadores en sillas de terciopelo rojo, bajo un techo pintado con escenas de dioses clásicos en festines musicales. Arañas de cristal importadas de Italia proyectaban un cálido resplandor sobre decoraciones doradas y tallados en madera hechos a mano. El escenario mismo estaba equipado con los sistemas mecánicos más modernos disponibles, permitiendo cambios de escena complejos y efectos especiales que llevarían la magia de la ópera a las audiencias cordobesas. Cuentas contemporáneas describen la noche de inauguración en noviembre de 1902 como el evento cultural más significativo en la historia de la ciudad. El Diario de Córdoba dedicó toda su portada a describir el edificio, la audiencia, que incluía al gobernador y otros dignatarios de la capital provincial, y la presentación inaugural de la Traviata de Verdi por una compañía itinerante de Buenos Aires. Lo que estas cuentas públicas omitieron, pero que surge de la correspondencia privada entre Silvestre y el arquitecto Federico Cámara, fueron los problemas significativos encontrados durante la construcción. Las cartas de Cámara, preservadas en los papeles familiares de Silvestre donados a la Sociedad Histórica Argentina en 1955, revelan que la excavación para los cimientos encontró dificultades inesperadas. Los trabajadores se negaron a continuar cavando en la esquina norte. Escribió en julio de 1901. Afirmaban oír voces al trabajar en las secciones más profundas, aunque sospecho que se trataba de algún tipo de arroyo subterráneo o gas escapando de cavernas calizas debajo del sitio. Correspondencia posterior indica que Silvestre trajo trabajadores de fuera de Córdoba para completar la excavación después de que varios equipos locales renunciaran. La explicación oficial fue condiciones inestables del suelo, pero persistieron rumores sobre algo insalubre debajo de los antiguos terrenos del Cabildo. La primera indicación de que algo andaba mal surgió a fines de mayo de 1915. Según el Diario de Córdoba, la renombrada soprano Alejandra Tapia llegó de Buenos Aires para tomar el rol principal en la producción del teatro de Madama Butterfly. Quienes la recibieron en la estación de tren la describieron como vibrante y dominante, con una reputación que la precedía en todo el circuito teatral del Cono Sur. El doctor Tomás López, quien mantenía una práctica médica frente al teatro, anotó en su diario que parecía en perfecta salud y ánimo cuando asistió a una pequeña recepción de bienvenida en el Hotel Plaza. Sin embargo, en menos de un mes Alejandra sería encontrada vagando por los pasillos traseros a las 3:00 am, murmurando sobre voces que cantan cuando nadie está allí. La llegada de Alejandra Tapia a Córdoba había sido un gran logro para el teatro. A los 34 años ya había actuado con acclaim en Río de Janeiro y Santiago de Chile,
y su disposición a aparecer en Córdoba se veía como una validación de la creciente reputación del lugar. Cuentas contemporáneas la describen como impactante, en lugar de convencionalmente hermosa, con ojos oscuros intensos y una presencia dominante que atraía la atención al entrar en cualquier habitación. Su soprano era descrita en la prensa musical como cristalina, con profundidades inesperadas que podían transmitir tragedia y triunfo en una sola frase. El corresponsal de artes del Diario de Córdoba escribió que su primer ensayo dejó a la orquesta hechizado, muchos con lágrimas en los ojos. Durante los primeros 12 días, los ensayos procedieron sin problemas. Los registros de gestión de Guillermo Hernández muestran solo asuntos rutinarios, un problema con el mecanismo de iluminación, una disputa entre dos miembros del coro, preocupaciones por las ventas de entradas para la matiné del jueves. Alejandra era reportada como profesional y enfocada, tomando comida sola en su habitación de hotel para preservar su voz y pasando horas adicionales en el teatro, practicando pasajes difíciles. La primera sugerencia de algo inusual aparece en una nota del tramoyista Roberto Martínez a Hernández, fechada el 6 de junio. La señorita Tapia preguntó de nuevo hoy si hemos estado permitiendo que alguien use el escenario después de horas. Dice que sigue oyendo a alguien cantando sus partes cuando llega por la mañana, como un eco que no ha desaparecido del todo. Le he dicho que nadie tiene acceso sin su autorización. El teatro había sido construido en terrenos previamente ocupados por el antiguo Cabildo Provincial, que se había incendiado bajo circunstancias misteriosas en 1898. Registros de desarrollo urbano indican que la excavación para los cimientos fue inusualmente profunda, casi 10 metros por debajo del nivel de la calle, ostensiblemente para crear áreas de almacenamiento y salas mecánicas para el equipo del escenario. El ex empleado del Cabildo Elías Durán, en una carta a su hermano fechada en mayo de 1901, expresó preocupación por perturbar el sótano del viejo Cabildo, que una vez había servido como celdas temporales durante los tumultuosos años posteriores a la independencia. Cavar donde no se debe, escribió. Algunas cosas enterradas deberían permanecer así. El incendio del Cabildo en sí permaneció como un misterio en la historia de Córdoba. Reportes oficiales lo atribuyeron a un rayo durante una tormenta severa de verano, pero la controversia rodea esta explicación. El fuego comenzó en el nivel del sótano, según el testimonio del vigilante nocturno Jorge Herrera, y se extendió con una velocidad inusual, como si fuera alimentado por algún acelerante. Más perturbador son referencias en las actas de la Comisión Provincial de 1897, respecto a condiciones inusuales en el sótano del Cabildo y solicitudes de fondos adicionales para asegurar ciertas áreas contra acceso no autorizado. Estas solicitudes coincidieron con una serie de desapariciones inexplicadas en Córdoba. 5 jóvenes en un periodo de 8 meses, ninguno de los cuales fue encontrado jamás. No se estableció ninguna conexión oficial entre estas desapariciones y el Cabildo, pero rumores locales persistieron de que al menos algunos de los desaparecidos tenían problemas legales y podrían haber sido retenidos en las celdas del Cabildo. La carta de Elías Durán a su hermano contiene otro pasaje perturbador que fue redactado de las historias oficiales del edificio. Los sonidos desde abajo continuaron incluso después de que removimos el último de ellos. El juez Harman insistió en que las celdas inferiores fueran selladas por completo. Dijo que nada bueno vendría de lo que había echado raíces allí abajo. A veces me pregunto si el incendio no fue la forma en que la Providencia aseguró que algunas cosas permanecieran enterradas. El declive de Alejandra fue rápido. Los tramoyistas reportaron oírla practicando a horas extrañas, aunque al investigar, el escenario estaría vacío. El gerente del teatro, Guillermo Hernández, inicialmente descartó estas cuentas como supersticiones teatrales. Sin embargo, entradas en su libro de contabilidad personal, preservado en los archivos de la Sociedad Histórica de Córdoba, muestran una creciente preocupación por el comportamiento de Alejandra. La señorita se quejó de nuevo de las voces uniéndose a ella durante el ensayo. Lo más perturbador es que nadie más las oye. He sugerido consultar al doctor López. Para mediados de junio, Alejandra fue reemplazada por su suplente después de ser encontrada en el foso de la orquesta, habiendo aparentemente pasado toda la noche escribiendo la misma frase musical, repetidamente en pedazos de programas, una melodía que no aparece en ninguna ópera conocida de la época. Las notas médicas del doctor López, desclasificadas en 1968 como parte de una revisión histórica de prácticas psiquiátricas tempranas en Argentina,
proporcionan un relato clínico pero perturbador del deterioro de Alejandra. La paciente presenta insomnio, ansiedad y alucinaciones auditivas específicas a patrones musicales, escribió el 14 de junio. Afirma oír voces cantando en armonía con ella, pero solo cuando está en el edificio del teatro. Muestra agitación al discutir estos episodios e insiste en que no son alucinaciones, sino sonidos reales. El examen físico revela agotamiento, pero no evidencia de fiebre u otra causa orgánica para el delirio. He prescrito hidrato de cloral para dormir y recomendado retiro temporal de las presentaciones. La suplente de Alejandra, Elisa Mendoza, le dijo al periódico republicano de Córdoba que Alejandra había comenzado a marcar sus partituras con notaciones adicionales, agregando líneas vocales que no existían en la composición original. Insistía en que estas armonías eran esenciales para la pieza, aunque ninguno de nosotros podía oír lo que describía. Cuando nuestro director, el señor Pérez, se negó a incorporar sus cambios, se angustió, afirmando que estábamos negando a la verdadera música su voz. El incidente que llevó a la remoción de Alejandra de la producción ocurrió el 18 de junio. El vigilante nocturno Samuel Clara reportó encontrarla en el foso de la orquesta a las 4:30 am, rodeada de páginas rasgadas de programas cubiertas en notación musical. Según su declaración a la policía, Alejandra no lo reconoció al principio y parecía creer que estaba tomando dictado de intérpretes invisibles. Me siguió diciendo que me callara para poder oírlos correctamente, declaró Clara. Decía que cantaban desde debajo de nosotros y que tenía que anotarlo todo antes de la mañana. Las páginas estaban cubiertas con las mismas pocas barras una y otra vez, pero con variaciones leves cada vez, como si estuviera tratando de perfeccionar algo. Cuando llegó el doctor López, Alejandra reportedly le dijo: «Han estado aquí todo el tiempo, doctor. No solo ecos, no recuerdos. Están ensayando constantemente debajo de nosotros, perfeccionando su interpretación. Puedo oírlos más claramente ahora. Quieren que me una a su compañía». Fue transportada al Hospital Provincial esa tarde, diagnosticada con manía musical aguda, una condición ocasionalmente notada en intérpretes de la época y atribuida a las tensiones de la vida artística. El teatro continuó su temporada pese a los susurros en la comunidad teatral. La soprano de reemplazo, Elisa Mendoza, duró casi 2 meses antes de reportar experiencias similares. Según declaraciones recopiladas por la policía de Córdoba, Mendoza inicialmente creyó que Alejandra había sufrido de agotamiento. Luego comenzó a oírlo también, lo que describió como una armonía perfecta viniendo de debajo del escenario. Voces que suenan casi familiares pero de alguna manera equivocadas. Mendoza logró completar su temporada, pero el personal del teatro notó que se negaba a permanecer en el edificio después de las presentaciones y no entraba sin al menos 2 compañeros. Partió de Córdoba inmediatamente después de su última interpretación, dejando atrás la mayoría de sus pertenencias. Un telegrama enviado a su familia en Buenos Aires, interceptado por Hernández y mencionado en su correspondencia con el dueño del teatro, decía solo: «No puedo quedarme, el canto me sigue incluso en el sueño». Elisa Mendoza había llegado con menos fanfarria que Alejandra, pero con credenciales sólidas de compañías de ópera menores en el interior argentino. A los 30 años, era descrita por el Diario de Córdoba como competente, si no espectacular, con un soprano agradable adecuado para el repertorio más ligero. Inicialmente expresó simpatía por la condición de Alejandra, diciéndole a la costurera que la pobre mujer simplemente se había sobreexigido. Registros de la taquilla del teatro muestran que la asistencia declinó ligeramente después de la partida de Alejandra, pero se estabilizó durante las primeras 3 semanas de las presentaciones de Mendoza. Las cartas de Mendoza a su hermana en Buenos Aires, puestas a disposición de investigadores en 1973, revelan su creciente inquietud. El 5 de julio escribió: «La cosa más peculiar ocurrió durante la presentación de anoche. Durante mi aria en el segundo acto, distinctly oí otra voz cantando junto, no desde los laterales o la orquesta, sino como si viniera directamente de debajo de mí en el escenario. La melodía era ligeramente diferente, embelleciendo mi parte de maneras que nunca he oído, y con un timbre que parecía resonar dentro de mi cabeza en lugar de a través de mis oídos. Les pregunté a los otros intérpretes después si lo habían notado, pero ninguno lo hizo». Para mediados de julio, Mendoza reportaba ocurrencias regulares. Una carta fechada el 20 de julio afirma: «Sucede en cada presentación ahora y cada vez más durante los ensayos, una contramelodía que se entreteje alrededor de la partitura escrita, sugiriendo armonías que me hacen estremecer. Me encuentro escuchándola,
anticipando dónde podría alterar o mejorar una frase. El señor Hernández insiste en que debe ser algún truco acústico del edificio, quizás sonidos llegando desde la calle, o las salas mecánicas debajo del escenario. Pero yo sé la diferencia entre ruido externo y una voz entrenada. El gerente de escenario Eduardo Torres anotó en su registro de producción que Mendoza había comenzado a llegar temprano a los ensayos y quedarse tarde después, encontrándola a la señorita M sola en el escenario de nuevo esta mañana, aparentemente escuchando al teatro vacío. Al acercarme, afirmó estar trabajando en interpretaciones, pero su expresión era de intensa concentración, como si estuviera esforzándose por oír algo al borde de la audibilidad. El 25 de julio Mendoza escribió a su hermana: «Soñé con Alejandra anoche. Estaba en el escenario con un traje que nunca he visto, no de ninguna producción en nuestro repertorio. Cantaba esa extraña contramelodía, pero en el sueño podía entender su propósito. Completa el repertorio estándar, revela la música detrás de la música. Me hizo señas para unirme a ella debajo del escenario, donde la compañía original ensaya. Desperté con esa frase resonando en mi mente. La compañía original, ¿qué significa? Lo que hace este caso particularmente convincente es el patrón que emergió. No eran solo las protagonistas femeninas quienes experimentaban estos fenómenos perturbadores. Tomás Vargas, el barítono de Santiago de Chile, comenzó a quejarse de anomalías acústicas durante la producción de agosto de Los Piratas de Penzance. Su compañero de habitación en la pensión, el violinista Jaime Carvajal, le dijo a la dueña que Vargas se despertaba en la noche, tarareando melodías que afirmaba tener atrapadas en la cabeza de los ensayos, excepto que estas no eran melodías de ninguna ópera de Gilbert y Sullivan. Un profesor de música del Conservatorio Provincial, consultado en 1970, cuando algunos de estos fragmentos escritos fueron descubiertos durante renovaciones del teatro, los describió como matemáticamente precisos pero emocionalmente perturbadores, usando combinaciones tonales que crean un sentido de profunda inquietud. Vargas había llegado a Córdoba con excelentes referencias, habiendo actuado con compañías en Santiago y Montevideo. A los 43 años era mayor que muchos de sus colegas y conocido por su temperamento estable y profesionalismo. El republicano de Córdoba describió su voz como robusta y autoritaria, aportando gravedad a roles cómicos. A diferencia de Alejandra y Mendoza, Vargas inicialmente reportó sus experiencias no como voces, sino como efectos acústicos peculiares que hacían que ciertas notas resonaran de manera extraña cuando se cantaban en ubicaciones específicas del escenario. Según notas de producción, Vargas mencionó primero estas anomalías al director Federico Pérez durante la segunda semana de ensayos. El señor Vargas insiste en que ciertas frases en su área del acto producen sobretonos inesperados cuando se cantan en el lado derecho del escenario. Escribió Pérez a Hernández: «He estado en la sala mientras demuestra, y aunque no noté nada inusual, su convicción es tal que hemos ajustado su bloqueo para evitar esa área». En días, sin embargo, Vargas reportó efectos similares en otras posiciones del escenario. El testimonio de Jaime Carvajal proporciona el relato más detallado del deterioro de Vargas. En una declaración dada al Dr. López el 4 de agosto, Carvajal describió cómo Vargas había comenzado a transcribir melodías que le venían durante el sueño. Mantiene un cuaderno y lápiz junto a su cama. «Varias veces he despertado para encontrarlo sentado garabateando frases musicales a la luz de una vela. Cuando le pregunté en qué estaba trabajando, dijo que no estaba componiendo, sino recordando música que oyó en el teatro, música que no era parte de nuestra producción, sino que de alguna manera tocaba debajo de ella, como una base sosteniendo la estructura encima». Carvajal preservó varias páginas de estas transcripciones que eventualmente llegaron a la Sociedad Histórica de Córdoba. En 1970, el doctor Leonardo Bernal del Departamento de Música del Conservatorio Provincial examinó estos fragmentos. Su análisis, publicado en la revista de Teoría Musical, nota que las notaciones, aunque usan símbolos convencionales, crean estructuras armónicas que deliberadamente violan principios composicionales occidentales, de maneras que crean disonancia cognitiva en los oyentes. Las líneas melódicas parecen diseñadas para crear patrones de interferencia cuando se combinan, escribió Bernal. Cuando se interpretan, producen frecuencias de batido que afectan el oído interno de maneras que inducen un leve disturbio vestibular, esencialmente un sutil sentido de desorientación o mareo.
Más perturbador es el efecto psicológico de la exposición sostenida a estos patrones. Voluntarios estudiantes que interpretaron estos fragmentos reportaron ansiedad creciente y dificultad para concentrarse en otra música después. Para extender la profundidad de este misterio, vale la pena notar que en investigaciones posteriores en 1985, un equipo de acústicos de la Universidad Nacional de Córdoba recreó estos fragmentos en un laboratorio controlado y encontró que prolongadas exposiciones no solo inducían disonancia, sino también alteraciones en los patrones de ondas cerebrales, similares a estados de meditación profunda o incluso hipnosis ligera, lo que podría explicar por qué los artistas se obsesionaban con perfeccionar estas melodías invisibles. El teatro fue diseñado con acústica notable, utilizando técnicas tomadas de teatros europeos. El arquitecto Federico Cámara había estudiado en París e incorporó cámaras de sonido innovadoras debajo del escenario y dentro de las paredes. Estas cámaras, según los planos originales presentados ante la ciudad, estaban destinadas a amplificar y mejorar las interpretaciones vocales. Sin embargo, cuando el edificio fue parcialmente reconstruido después de un incendio menor en 1934, los trabajadores descubrieron que las cámaras habían sido modificadas significativamente de los planes originales. Las modificaciones parecían crear una red compleja de espacios resonantes que se extendían mucho más profundo de lo indicado en los documentos oficiales. La educación arquitectónica de Cámara en París lo había expuesto a teorías de vanguardia sobre diseño acústico. Los teatros de ópera europeos de la época experimentaban con formas de proyectar y mejorar el sonido en una era antes de la amplificación electrónica. Su diseño original para el Teatro Lírico de Córdoba incluía una serie de cámaras huecas debajo del piso del escenario y dentro de las paredes que rodeaban el proscenio, esencialmente creando un sistema de resonadores que amplificarían naturalmente las voces de los intérpretes mientras mantenían la claridad. Los planos sometidos a la ciudad en 1901 muestran estas cámaras acústicas extendiéndose aproximadamente 4 metros debajo del nivel del escenario, una profundidad considerable pero no inusual para teatros de la época. Sin embargo, los registros diarios del capataz de construcción Miguel Domínguez cuentan una historia diferente. Entradas de septiembre y octubre de 1901 repetidamente referencian excavación adicional según instrucciones verbales del arquitecto y modificaciones al área subescénica no reflejadas en los planos principales. Una entrada críptica nota: se insiste en acceso a las cámaras más profundas. El dueño aprobó costos extra pese a preocupaciones. Cuando ocurrió la reconstrucción parcial en 1934, tras un incendio que dañó el área derecha del escenario, el contratista William Sánchez documentó discrepancias significativas entre los planos y la estructura real. Su informe a la compañía de seguros afirma: las cámaras acústicas se extienden bien más allá de la profundidad documentada, con túneles y habitaciones adicionales no mostradas en ningún plano. La calidad de la construcción indica que fueron parte de la construcción original, no adiciones posteriores. El propósito de algunas áreas es incierto. No parecen servir ninguna función acústica que pueda determinar. Lo más perturbador fue el descubrimiento de Sánchez de lo que parecía ser un sistema acústico secundario paralelo, pero distinto del funcional. Estas cámaras secundarias están arregladas en patrones que no tienen sentido desde una perspectiva acústica convencional, escribió. Crean patrones de interferencia en lugar de amplificación. En algunos casos cancelarían ciertas frecuencias mientras mejoran otras de maneras que distorsionarían en lugar de mejorar las presentaciones. El profesor de ingeniería Harold Moreno de la Universidad de Buenos Aires, quien examinó el sitio en 1935, como parte de la planificación de renovaciones, concluyó que algunos aspectos del diseño parecen destinados a crear efectos psicoacústicos específicos en lugar de simplemente mejorar el volumen o la claridad. Su informe continúa. Ciertas combinaciones de dimensiones de cámaras generarían ondas estacionarias infrasónicas, sonido por debajo del umbral de audición consciente, pero capaz de producir efectos fisiológicos y psicológicos, incluyendo ansiedad, desorientación y, en casos extremos, alucinaciones auditivas. Para el verano, la reputación del teatro había comenzado a sufrir. La asistencia declined, pese a los esfuerzos de la gerencia por traer producciones populares. Una reseña en la edición del 15 de agosto del Republicano de Córdoba notó que las presentaciones eran técnicamente proficient, pero de alguna manera faltas de espíritu, como si la compañía actuara bajo algún velo invisible.
La correspondencia de Guillermo Hernández muestra creciente dificultad para reclutar talento de Buenos Aires y Rosario. Intérpretes locales llenaron los vacíos, pero ellos también comenzaron a reportar experiencias extrañas, particularmente aquellos con roles vocales. La temporada de verano del teatro había sido planeada como un repertorio más ligero, operetas cómicas y revistas musicales populares que atraerían audiencias buscando entretenimiento durante los meses calurosos. Registros financieros muestran que, para julio, las ventas de entradas habían caído casi un 35% comparado con el año anterior. Las cartas de Hernández a Silvestre repetidamente aseguraban al dueño que esto era un revés temporal, atribuible a un clima inusualmente cálido y competencia de un circo itinerante que se había instalado en los terrenos de la feria provincial. Sin embargo, sus entradas privadas en el diario revelan una creciente preocupación por la atmósfera del teatro. «Hay algo opresivo en el edificio últimamente», escribió el 24 de julio. «Los intérpretes se quejan de fatiga, más allá de las demandas usuales de su profesión. 3 miembros del coro han dejado sin aviso, afirmando que el lugar los hace sentir incómodos. Pérez reporta dificultad para mantener la orquesta afinada. Instrumentos que estaban correctamente afinados al inicio de las presentaciones están notablemente desafinados para el acto final». Los periódicos locales mantuvieron una postura pública positiva, pero correspondencia privada entre el editor Samuel Vargas del Republicano de Córdoba y su contraparte en el Diario de Buenos Aires revela la reputación extendiéndose. «Preguntas sobre enviar a tu crítico teatral para reseñar nuestra producción de verano», escribió Vargas el 10 de agosto. «Te aconsejaría no hacerlo por ahora. Algo anda mal con nuestro teatro». Aunque nadie lo dice directamente, los intérpretes que dejan Córdoba cuentan historias extrañas, y aunque descarto la mayoría como temperamento teatral, la consistencia de sus relatos me da pausa. El reportero de artes del Diario de Córdoba, William Flores, mantuvo notas detalladas de las presentaciones que proporcionan documentación inadvertida de la creciente extrañeza. Sus notas de una presentación del 22 de agosto de El Macuto incluyen observaciones como: «El coro pareció descoordinado esta noche, como si algunos siguieran un tempo ligeramente diferente durante el quinteto del acto 2. Podría jurar que oí líneas vocales adicionales entretejiéndose en las armonías, no parte de la partitura de Sullivan, pero de alguna manera mejorándola de una forma desconcertante». Lo mencioné a Pérez después, quien me dio una mirada extraña y cambió el tema. Marta Villalba, una mezzosoprano local que se unió a la compañía en septiembre, duró solo 3 semanas. Según el relato de su esposo, preservado en una carta a su hermana, Marta comenzó a pasar horas transcribiendo melodías que oía entre las notas durante las presentaciones. Insiste en que estas armonías están presentes en la música, aunque nadie más las oye. Trabaja toda la noche transcribiendo lo que llama la verdadera ópera, oculta debajo de lo que se interpreta. Marta fue internada en el hospital provincial después de ser encontrada en el sótano del teatro, habiendo de alguna manera accedido a un área de almacenamiento sellada, rodeada de partituras cubiertas en escritura que alternaba entre notación estándar y símbolos de su propia invención. Marta Villalba había sido considerada algo de una prodigio musical local en su juventud. Había estudiado brevemente en un conservatorio en Buenos Aires, antes de que circunstancias familiares requirieran su regreso a Córdoba. A los 35 años, había mantenido su entrenamiento vocal mientras enseñaba música a los hijos de familias prominentes de Córdoba. Cuando el teatro se encontró corto de intérpretes para la producción de septiembre de Carmen, Marta fue una elección obvia local para un rol secundario. Su esposo, Juan Villalba, trabajaba como contador en el Banco Provincial de Córdoba. Sus cartas a su hermana en Rosario proporcionan una crónica detallada de la experiencia de Marta. Marta estaba inicialmente emocionada por la oportunidad. Escribió el 7 de septiembre. Ha practicado diligentemente y no habla de nada más que de la producción. La única nota extraña es su insistencia en que la acústica en el teatro es revolucionaria, permitiéndole oír dimensiones en la música que nunca notó antes. Para el 15 de septiembre, sus cartas muestran creciente preocupación. Marta trajo a casa la partitura orquestal ayer y pasó toda la tarde marcándola con notaciones adicionales. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, dijo que estaba completando la música, agregando líneas vocales que habían sido omitidas de la versión publicada. Insiste en que estas partes adicionales son esenciales para la realización completa de la ópera, aunque no puede explicar cómo solo ella sabe de ellas. Un pasaje particularmente perturbador aparece en su carta del 20 de septiembre. Marta ya no duerme,
Trabaja toda la noche en sus transcripciones, usando un sistema de notación de su propia creación. Cuando sugerí que descansara, se enojó de manera inusual, diciendo que estaba tratando de silenciarlos. Cuando le pregunté a quién se refería, respondió: la compañía original. Han estado ensayando debajo del escenario desde antes de que fuera un escenario. Esta mañana, la encontré al piano tocando progresiones de acordes que me hicieron sentir profundamente incómodo, aunque no puedo explicar por qué. Los eventos que llevaron a la hospitalización de Marta ocurrieron el 24 de septiembre. Según el reporte del vigilante nocturno, la descubrió en una sala de almacenamiento debajo del escenario alrededor de las 2:00 am, un área que debería haber estado cerrada. La señora no tenía luz, pero escribía como si pudiera ver perfectamente, declaró. A su alrededor había páginas cubiertas en notación musical y símbolos extraños. Cuando le pregunté cómo había entrado, dijo que ellos le habían mostrado el camino. Parecía no reconocerme o entender que estaba invadiendo. Las notas de examen del Dr. López describen a Marta como alerta, pero disociada de los alrededores. La paciente habla coherentemente sobre teoría musical, pero la aplica a composiciones que no existen en el repertorio estándar. Afirma estar transcribiendo obras interpretadas por la compañía original que ensaya debajo del teatro. Cuando se le pregunta sobre la identidad de esta compañía, se agita e insiste en que estaban aquí antes del edificio, antes de la ciudad. El examen físico revela agotamiento extremo consistente con la falta de sueño reportada durante varios días. El caso más perturbador fue el de Ricardo Herrera, el tenor que llegó en octubre. Herrera era un veterano de teatros de ópera desde Montevideo hasta Lima, descrito en reseñas teatrales como estable y confiable, apenas el estereotipo del artista temperamental. En menos de un mes, según reportes archivados por el gerente de escenario Eduardo Torres, Herrera comenzó a quejarse de ensayos a los que no había asistido. Insiste en que alguien usa el escenario después de horas, interpretando alguna ópera que no reconoce. Las notas de Torres indican que Herrera llegaría temprano, convencido de que había habido gente en el edificio durante la noche, aunque el vigilante nocturno Samuel Clara insistía en que nadie había entrado. Herrera llegó a Córdoba el 5 de octubre, para tomar el rol principal de tenor en una producción de Fausto, un intento deliberado de Hernández para revivir las fortunas del teatro, con una obra prestigiosa y popular. A los 47 años tenía una reputación por confiabilidad y profesionalismo. El anuncio del Diario de Córdoba de su contratación notó su distinguida carrera abarcando 2 décadas en los mejores teatros de ópera de la región y citó al Gaceta musical de Montevideo llamándolo un tenor de pureza y expresividad inusual, particularmente adecuado para roles de complejidad psicológica. Los ensayos iniciales fueron suaves. El director Federico Pérez anotó en su registro de ensayos que Herrera estaba completamente preparado y era una influencia estabilizadora en los miembros más jóvenes del elenco durante la primera semana. El único incidente inusual fue el comentario de Herrera de que el teatro tenía acústica interesante, revelando aspectos de la voz no normalmente audibles para el intérprete. Esto se tomó como una observación profesional en lugar de causa de preocupación. El 14 de octubre, sin embargo, Herrera se acercó a Torres antes del ensayo con una pregunta inusual. Según las notas de Torres, el señor H. preguntó si había habido un ensayo nocturno, afirmando que oyó canto desde su habitación de hotel. Cuando le dijeron que nadie había estado en el edificio, insistió en que alguien debía haber usado el escenario. Dijo que las voces eran demasiado claras para venir de otro lugar y la música era operática, pero diferente a cualquier cosa en nuestro repertorio actual. 4 días después, Herrera solicitó acceso al teatro después de horas para entender mejor sus propiedades acústicas. Hernández concedió permiso, y Herrera pasó varias noches solo en el teatro, reportedly sentado en diferentes secciones de la sala mientras tarareaba o cantaba frases breves. El vigilante nocturno Clara reportó que Herrera a veces caía en silencio por periodos largos, como si escuchara algo que yo no podía oír. Para el 25 de octubre, Herrera había comenzado a mantener un diario de lo que llamaba las interpretaciones nocturnas. Un fragmento de este diario preservado en los archivos de la Sociedad Histórica de Córdoba contiene entradas como 2:45 am, aria de tenor, composición desconocida, pasaje virtuosístico en registro superior, más allá de las capacidades de cualquier cantante que he encontrado. Estructura armónica no convencional pero convincente. La voz parece emerger de debajo del escenario en lugar de encima.
Y más tarde 4:10 AM, pieza de ensemble para 6 voces, lenguaje armónico diferente a cualquier cosa en el repertorio actual, disonancias que deberían ser discordantes de alguna manera, producen una sensación de conciencia elevada, en lugar de incomodidad. No puedo identificar el idioma del libreto, sílabas familiares pero sintaxis completamente extranjera. El comportamiento de Herrera se volvió cada vez más errático durante los ensayos. Se detenía a mitad de frase, afirmando oír contramelodías que no estaban en la partitura. Durante un ensayo, según múltiples testigos, abandonó completamente la composición de Gounod y comenzó a cantar lo que Pérez describió como una línea melódica de complejidad extraordinaria con intervalos y ornamentaciones que nunca he encontrado en la música occidental. Cuando la orquesta cayó en silencio por confusión, Herrera reportedly continuó por casi 2 minutos, antes de detenerse abruptamente y preguntar, ¿no pueden oírlos? Están cantando conmigo. Para principios de noviembre, Herrera había tomado por costumbre dormir en su camarín afirmando que necesitaba atraparlos en el acto. El 15 de noviembre, según reportes policiales, el vigilante nocturno oyó canto viniendo del área del escenario alrededor de las 12:00 AM. Asumiendo que alguien había irrumpido, investigó pero encontró el escenario vacío. El canto continuó, sin embargo, aparentemente viniendo de debajo del escenario. Cuando logró acceder al área subescénica a través de una trampilla, descubrió a Herrera sentado en la oscuridad, rodeado de velas arregladas en algún patrón, cantando lo que Clara describió como ninguna melodía que haya oído, con palabras que no sonaban como ningún idioma que conozca. La declaración completa de Clara a la policía contiene detalles a menudo omitidos de las cuentas oficiales. Las velas estaban arregladas en un patrón que me recordaba a notación musical, reportó. El señor Herrera estaba sentado en el centro, ojos cerrados, cantando. La melodía parecía cambiar constantemente, nunca asentándose en un patrón reconocible. Lo más perturbador era que a veces podría jurar que oía otras voces uniéndose a la suya, aunque estábamos solos en el edificio. Cuando dije su nombre no respondió. Cuando toqué su hombro, dejó de cantar y abrió los ojos, pero no pareció reconocerme. Dijo solo, se están acercando a la superficie. Pronto todos los oirán. Herrera fue removido de la producción inmediatamente. Las notas médicas del Dr. López indican que el tenor sufría de melancolía aguda, con características delirantes. Antes de ser transportado al hospital provincial, Herrera reportedly le dijo al doctor, todavía están ensayando ahí abajo. La compañía original, estaban aquí antes del teatro, antes de nada. Siempre están ensayando para la interpretación que nunca llega. Herrera nunca actuó de nuevo, y permaneció institucionalizado hasta su muerte en 1924. Sus registros médicos, sellados hasta 1971, contenían transcripciones de sus divagaciones sobre la ópera perfecta, que abriría el camino para que los intérpretes originales tomaran el escenario de nuevo. El caso de Herrera atrajo la atención del Dr. William Jameson, el prominente psicólogo y filósofo que tenía un interés particular en fenómenos psicológicos inusuales. Aunque Jameson nunca visitó Córdoba personalmente, correspondió con el Dr. López sobre el caso. En una carta fechada en diciembre de 1915, Jameson escribió, su cuenta de las delusions del cantante de ópera es de lo más intrigante, particularmente la consistencia de la alucinación y su apego específico a la ubicación física. Uno se pregunta si alguna calidad del edificio mismo, quizás vibraciones infrasónicas u otros factores ambientales, podría estar induciendo estas experiencias notablemente similares en individuos por lo demás estables. Para añadir profundidad a esta conexión, investigaciones modernas en psicología acústica, como un estudio de 1992 en la Universidad de Buenos Aires, han confirmado que exposiciones prolongadas a infrasonidos pueden replicar síntomas similares, incluyendo alucinaciones auditivas temáticas, lo que sugiere que el diseño del teatro podría haber amplificado fenómenos geológicos naturales en las sierras cercanas, creando un ambiente propicio para tales alteraciones mentales. Los registros hospitalarios de Herrera contienen actualizaciones periódicas sobre su condición. Durante el primer año, se negó a cantar o incluso hablar de música. Cuando se le preguntaba sobre su experiencia en el teatro, se agitaba e insistía, «Me oirán si hablo de ello. Sabrán que estoy aquí». Para 1918, se había vuelto más comunicativo, pero mantenía su creencia en la compañía original debajo del Teatro Lírico de Córdoba. Una transcripción de una sesión con el Dr. Arturo Navarro fechada en abril de 1920 registra a Herrera diciendo, «No son fantasmas, nada tan simplista. Hay algo más fundamental en la naturaleza del sonido mismo.
La música que interpretan contiene armónicos que reestructuran la percepción del oyente. Han estado ensayando la misma ópera por siglos, perfeccionándola hasta que pueda lograr su propósito. Cuando se le preguntó cuál era ese propósito, Herrera reportedly respondió: abrir el camino. La música puede crear puertas, doctor. Las combinaciones correctas de sonido pueden adelgazar la membrana entre aquí y allá. Están casi listos para su interpretación pública. La situación alcanzó su clímax a fines de noviembre. Guillermo Hernández, quien había gerenciado el teatro desde su apertura, comenzó a mantener horarios inusuales. El personal reportó que se encerraba en su oficina. Luego emergía pareciendo demacrado, afirmando estar trabajando en cambios de programación. El examen de su oficina después de eventos subsiguientes reveló paredes cubiertas con notaciones musicales y diagramas de la subestructura del teatro. Lo más perturbador era un diario en el que Hernández había comenzado a documentar lo que llamaba la transmisión, aparentemente frases musicales que creía que se comunicaban desde algún lugar debajo del teatro. Hernández había estado con el teatro desde su apertura en 1902. A los 55 años, era respetado en círculos teatrales a lo largo del Cono Sur por su astucia comercial y sensibilidades artísticas. Su correspondencia con dueños y gerentes de teatros en otras ciudades revela a un hombre profundamente comprometido con establecer Córdoba como un centro cultural significativo. Hasta 1915, no había indicación de inestabilidad mental o creencias inusuales. El cambio en el comportamiento de Hernández fue notado primero a principios de noviembre. Su secretaria, la señorita Abigail Vargas, reportó que había comenzado a llegar inusualmente temprano y quedarse después de que todos se fueran. Afirmaba estar poniéndose al día con correspondencia, le dijo a la policía después de eventos subsiguientes. Pero noté que había dejado de responder cartas de agentes de contratación y estaba atrasándose en las cuentas. Cuando pregunté si necesitaba asistencia, dijo que estaba involucrado en trabajo más importante pero no elaboró. El maestro de utilería Enrique Díaz reportó encontrar a Hernández en el escenario vacío una mañana a mediados de noviembre, de pie completamente quieto con la cabeza inclinada como si escuchara intensamente. Cuando le pregunté si necesitaba algo, pareció startled por mi presencia y dijo que estaba estudiando las propiedades acústicas del espacio. Tenía un cuaderno lleno de lo que parecía notación musical, aunque el señor Hernández no es conocido por tener entrenamiento musical. El diario de Hernández, recuperado después de su desaparición, comienza de manera convencional con entradas sobre ventas de entradas, asuntos de personal y notas de producción. Alrededor del 10 de noviembre, sin embargo, las entradas se vuelven cada vez más enfocadas en fenómenos acústicos en el teatro. Descubrí un efecto de resonancia interesante en la esquina sureste del escenario. Lee una entrada. Cuando notas específicas se cantan a un volumen preciso, parecen producir respuesta desde dentro de la estructura del escenario misma, como si el edificio estuviera cantando de vuelta. Entradas posteriores se vuelven más elaboradas y perturbadoras. El patrón se está aclarando. Lo que inicialmente tomé por anomalías acústicas aleatorias es en realidad una forma de comunicación. El edificio no solo mejora el sonido, lo modifica de maneras específicas. Cuando Herrera cantó el fa agudo en su área ayer, distinctly oí una respuesta armónica que no fue producida por ningún miembro de la orquesta. Venía de debajo de nosotros. Para mediados de noviembre, Hernández había comenzado a mapear lo que llamaba puntos de respuesta en el piso del escenario, ubicaciones donde notas cantadas específicas supuestamente producían fenómenos acústicos específicos. Su diagrama recuperado de su oficina muestra el piso del escenario superpuesto con un patrón complejo, parecido a un pentagrama con ubicaciones específicas marcadas para diferentes rangos vocales. Una entrada fechada el 28 de noviembre lee: hice contacto anoche, canté la progresión como mapeada y recibí respuesta clara, una quinta perfecta, por encima de mi nota final sostenida por 15 segundos después de que dejé de cantar. Nadie más estaba en el edificio. El sonido emergió de la trampilla central, aunque estaba cerrada en ese momento. Esta noche, intentaré la secuencia completa. El 3 de diciembre, un ensayo para El Barbero de Sevilla fue interrumpido por sonidos descritos por múltiples testigos como canto sobrenatural, viniendo de las paredes mismas. El ensayo fue cancelado y la mayoría de la compañía se negó a regresar al día siguiente. Hernández le aseguró al dueño del teatro, Eduardo Silvestre, que resolvería la situación. Esa noche, según la declaración del vigilante nocturno, Hernández regresó al teatro alrededor de la medianoche.
llevando varios libros encuadernados en cuero grandes y lo que parecía equipo de topografía. Los eventos del 4 de diciembre marcaron un punto de inflexión para el teatro. El relato del director Federico Pérez de El ensayo interrumpido, dado a la policía al día siguiente, describe un ensayo que comenzó normalmente pero descendió rápidamente al caos. Estábamos a mitad del primer acto cuando la soprano dejó de cantar y miró alrededor en confusión. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, varios miembros de la orquesta también dejaron de tocar. Entonces lo oí también. Voces cantando desde algún lugar dentro del teatro, pero no del escenario o los palcos. El sonido parecía venir de las paredes mismas, o quizás debajo del piso, un coro de voces cantando en perfecta armonía, pero en ninguna melodía que reconociera. Pérez, quien tenía un doctorado en teoría musical de un conservatorio en París, proporcionó más tarde una descripción más técnica al Republicano de Córdoba. La estructura armónica desafiaba la teoría occidental convencional. Empleaba intervalos microtonales, notas entre nuestros pasos medios estándar y relaciones armónicas que creaban un sentido profundo de disonancia, pero paradójicamente resolvían de maneras casi hipnóticamente satisfactorias. Lo más perturbador era cómo las voces desconocidas parecían anticipar nuestra música, entretejiéndose alrededor de las líneas de nuestros intérpretes, como si hubieran estado ensayando juntos. Varios intérpretes huyeron del edificio inmediatamente. Aquellos que permanecieron reportaron una variedad de respuestas físicas y emocionales, mareos, euforia, lágrimas inexplicables o un dread abrumador. El asistente de gerente de escenario Tomás Gómez describió la experiencia como sonido que sientes en los huesos, en lugar de oír con los oídos. Parecía resonar dentro de mi cráneo, haciendo difícil enfocarse en cualquier otra cosa. Silvestre fue notificado inmediatamente y llegó al teatro en 1 hora. Su conversación con Hernández fue privada, pero el custodio Walter Ruiz, quien barría el lobby, reportó oír fragmentos. El señor Silvestre demandaba explicaciones, hablando de la reputación de la compañía y compromisos financieros. El señor Hernández seguía diciendo algo sobre un avance y lo que el edificio fue diseñado para hacer. Cuando el señor Silvestre amenazó con reemplazarlo, Hernández dijo algo que me heló. Es demasiado tarde para eso. Ya están viniendo a través. Pese a las preocupaciones de Silvestre, Hernández lo convenció de permitir un intento más para salvar la situación. Según la declaración de Silvestre a la policía el 6 de diciembre, Hernández me aseguró que entendía la fuente de las anomalías acústicas y podía resolverlas. Dijo que era un problema estructural involucrando las cámaras resonantes debajo del escenario y pidió permiso para examinarlas a fondo. Dado su largo servicio y convicción aparente, accedí a darle hasta la mañana para abordar el problema. Lo que sucedió después ha sido reconstruido de múltiples cuentas. Aproximadamente a las 3:00 am, residentes en edificios cercanos reportaron oír lo que describieron como el canto más hermoso y terrible viniendo del teatro. Oficiales de policía respondiendo a quejas, encontraron el edificio cerrado. Cuando finalmente ganaron entrada alrededor de las 4:00 am, descubrieron que el escenario había sido desmantelado, las trampillas removidas y un gran agujero abierto en el piso, que parecía llevar a cámaras no documentadas en ningún plano de construcción de Guillermo Hernández. No había señal. El reporte policial de esa noche contiene testimonio del oficial Miguel Santos, el primero en entrar al teatro. Todo el escenario había sido arrancado, con tablas y piso apilados a lo largo de las paredes. Las trampillas que normalmente permiten acceso al área subescénica habían sido removidas y la apertura agrandada considerablemente. Una escalera de cuerdas se extendía hacia la oscuridad. El agujero parecía acceder a una cámara mucho más profunda que el nivel conocido del sótano. Santos y su compañero inicialmente hesitaron en descender, en cambio llamando por refuerzos. Cuando llegaron refuerzos, bajaron linternas a la abertura y descubrieron un sistema de cámaras extendiéndose bien más allá de la fundación documentada. El espacio inmediatamente debajo del escenario parecía ser el área mecánica estándar, reportó Santos, pero una sección de pared de ladrillo había sido rota, revelando lo que parecían cámaras más antiguas más allá, mampostería de un carácter diferente a la fundación del teatro. El vigilante nocturno Samuel Clara, quien había dejado el edificio alrededor de las 10:00 p.m., después de que Hernández lo despidiera, testificó que el gerente parecía intensamente enfocado pero calmado, diciendo que necesitaba trabajar sin interrupción. Tenía varios libros antiguos con él,
Parecían dibujos arquitectónicos o planos y algunas herramientas de topografía. También llevaba un estuche de cuero conteniendo lo que parecían diapasones de varios tamaños y un metrónomo. Dijo que iba a resolver los problemas acústicos de una vez por todas. Lo más perturbador fue el testimonio de la señora Elena Witt, quien vivía en un edificio de apartamentos frente al teatro. Incapaz de dormir, había estado sentada junto a su ventana alrededor de las 3:00 am, cuando oyó lo que describió como música a diferencia de cualquier cosa que haya experimentado. Comenzó como una sola voz, un hombre cantando en un idioma extranjero. Luego gradualmente otras voces se unieron, construyendo a un coro de complejidad imposible. La armonía era extraña, hermosa pero de alguna manera equivocada, como oír colores que no deberían existir. Me hizo sentir tanto exhilarada como aterrorizada, como si algo monumental y terrible estuviera a punto de suceder. La señora Witt además testificó que vio luces moviéndose dentro del teatro, no la iluminación estable de lámparas de gas, sino un resplandor cambiante y pulsante que parecía emanar del área del escenario. Luego el canto alcanzó algún tipo de clímax. Todas las voces se unieron en un acorde que parecía hacer vibrar el aire mismo. Hubo un sonido como piedra moliendo contra piedra, y las luces brillaron intensamente, luego se apagaron. Después de eso, silencio. La investigación subsiguiente reveló detalles perturbadores. El agujero en el escenario parecía acceder a una red de cámaras, extendiéndose bien debajo de la fundación conocida del edificio. Estas cámaras mostraban evidencia de actividad reciente, pero también parecían ser mucho más antiguas que el teatro mismo, sugiriendo que predataban incluso el cabildo que había ocupado previamente el sitio. Lo más perturbador eran propiedades acústicas que ingenieros, de Buenos Aires traídos para consultar, describieron como diseñadas para amplificar y dirigir el sonido de maneras que desafían la comprensión convencional de la acústica. La investigación que siguió a la desaparición de Hernández fue liderada por el jefe de policía Tomás Wilson y Eduardo Silvestre mismo, quien insistió en estar presente durante el examen de las áreas subescénicas. Sus hallazgos, documentados en reportes archivados tanto en el Departamento de Policía como en los papeles personales de Silvestre, pintan un cuadro perturbador de lo que yacía debajo del teatro. Las cámaras inmediatamente debajo del nivel del escenario eran consistentes con diseño teatral normal, espacios para mecanismos de trampillas, contrapesos y otro equipo de escenario. Sin embargo, más allá de la pared de ladrillo que había sido breached, aparentemente por Hernández esa noche, aunque el mortero mostraba signos de daño y reparación previos, yacía una red de cámaras que claramente predataban la construcción del teatro. El consultor de ingeniería Alberto Hammond de Buenos Aires, quien se especializaba en diseño teatral, reportó: las cámaras más profundas parecen estar construidas de bloques de caliza consistente, con técnicas de construcción de mediados del siglo XIX en esta región. Sin embargo, su arreglo no se asemeja a fundaciones o estructuras de sótano convencionales. Las habitaciones están arregladas en círculos concéntricos alrededor de una cámara central, con pasajes conectores posicionados a intervalos precisos que sugieren consideraciones acústicas en lugar de estructurales. El reporte de Hammond continúa: lo más desconcertante son las propiedades acústicas de estas cámaras. Cada habitación parece diseñada para resonar a una frecuencia específica, con dimensiones calculadas para amplificar tonos particulares mientras amortiguan otros. Cuando un sonido se produce en la cámara central, viaja a través de los pasajes conectores y es modificado por cada habitación circundante antes de regresar, creando patrones armónicos complejos y relaciones de fase. Aún más perturbador fue el descubrimiento de lo que parecía ser un segundo set de pasajes sellados detrás de mampostería, más nueva pero parcialmente expuestos, donde Hernández había comenzado a romper una pared interna. Estos pasajes más antiguos, según el consultor geológico Eduardo Barnes, parecen ser una combinación de cavernas de caliza naturales y modificaciones artificiales, datando de un periodo mucho más temprano, posiblemente principios del siglo XIX o incluso finales del XVIII, predatando el establecimiento formal de Córdoba. Dentro de las cámaras directamente accesibles desde el escenario, los investigadores encontraron evidencia de las actividades recientes de Hernández. Su equipo de topografía yacía esparcido cerca de la cámara central, junto con cuadernos conteniendo diagramas complejos combinando notación musical con dibujos arquitectónicos. Una página reproducida en el reporte policial mostraba una sección transversal del teatro, con las cámaras del escenario etiquetadas no por función estructural, sino por notas musicales, como si cada espacio correspondiera a un tono específico
en alguna composición más grande. Lo más perturbador era lo que el jefe Wilson describió como un arreglo ritual en la cámara central. Los diapasones de Hernández colocados en un círculo preciso, cada uno posicionado en una pequeña plataforma de madera, con el metrónomo en el centro ajustado a 70 bits por minuto. Alrededor de este arreglo estaban restos de velas completamente quemadas, posicionadas a intervalos que, según Hammond, crearían patrones específicos de sombra y luz en las paredes de la cámara, correspondientes a los nodos acústicos de la habitación. De Hernández mismo no había rastro pese a una búsqueda exhaustiva de todas las cámaras accesibles. La única pista potencial era un detalle perturbador notado por el oficial Santos. En el punto donde Hernández había comenzado a romper la pared interna hacia los pasajes más antiguos, encontramos su reloj de bolsillo aún funcionando, y junto a él, rayado en el polvo de caliza del piso, un pentagrama con notas que nuestro consultor no pudo identificar como pertenecientes a ninguna composición conocida. Eduardo Silvestre ordenó que las cámaras fueran selladas con concreto y ladrillo. El teatro reabrió en enero con un nuevo gerente y compañía, pero nunca recuperó su prominencia anterior. Los intérpretes continuaron reportando fenómenos acústicos inusuales, aunque nada tan extremo como los eventos de 1915. El edificio fue eventualmente convertido en un cine en 1928 y demolido en 1964 para dar paso a un centro comercial. Durante la demolición, los trabajadores descubrieron que las cámaras selladas habían sido reabiertas de alguna manera en algún punto. La barrera de concreto había sido rota desde abajo. Para completar este relato, es importante mencionar que durante la demolición, se encontraron artefactos adicionales en las cámaras inferiores, incluyendo fragmentos de instrumentos musicales antiguos que databan de la era colonial, sugiriendo que el sitio había sido usado para rituales sonoros mucho antes de la construcción del teatro, posiblemente por comunidades indígenas que consideraban el lugar sagrado para ceremonias vocales. La reapertura del teatro en enero de 1916 fue un asunto discreto. Eduardo Silvestre trajo un nuevo gerente, Roberto Calderón de Rosario, y ensambló una compañía de intérpretes que nunca habían trabajado en Córdoba antes. Los periódicos locales anunciaron la reapertura como un nuevo comienzo sin mención al gerente previo, o los eventos inusuales que habían precedido el cierre temporal. La reseña del Republicano de Córdoba de la presentación de apertura, una comedia ligera deliberadamente en lugar de una ópera, notó que la asistencia fue modesta pero apreciativa, aunque mencionó una atmósfera de excitación, como si tanto intérpretes como audiencia estuvieran probando aguas inciertas. Los reportes de gestión de Calderón a Silvestre, preservados en los papeles comerciales del último, revelan preocupaciones continuas pese a las reasurancias públicas. Los intérpretes se quejan de acústica extraña. Escribió en febrero de 1916. Nada tan dramático como lo que describiste de antes, pero reportes persistentes de puntos muertos en el escenario donde las voces parecen desaparecer y conversamente posiciones donde incluso susurros se llevan con claridad inusual. Algunos también han mencionado oír sus voces ecoar con variaciones leves, como si alguien los estuviera imitando con diferencias sutiles. La respuesta de Silvestre, fechada el 18 de febrero de 1916, es tersa. Aborda cualquier problema estructural que pueda causar anomalías acústicas, pero desalienta discusión excesiva de tales asuntos entre la compañía. La reputación del teatro ha sufrido suficiente. Adjunto estaba un pago por materiales de amortiguación acústica para instalarse en áreas problemáticas. Correspondencia subsiguiente muestra que mientras los fenómenos extremos habían cesado, efectos sutiles persistieron. En abril de 1916, la entrenadora vocal Margarita Huerta escribió a una colega en Buenos Aires: «Hay algo extraño en este teatro que afecta a los cantantes de maneras que no puedo explicar. Varios han desarrollado técnicas vocales inusuales. Afirman que el edificio les enseñó modificaciones a métodos tradicionales que producen sobretonos inquietantes. Cuando los presiono sobre esta terminología, se vuelven vagos, diciendo solo que ciertas posiciones en el escenario les sugieren estas técnicas. La asistencia nunca se recuperó completamente, y registros financieros muestran al teatro operando con pérdidas a lo largo de 1916 y 1917. Para 1918, Silvestre había reducido la programación a presentaciones solo de fin de semana, y cada vez más dependía de conferencistas itinerantes, actos de vaudeville y otros entretenimientos que requerían menos tiempo de ensayo en el edificio. Una nota en su diario privado de diciembre de 1918 afirma simplemente:
Quizá Hernández tenía razón sobre el verdadero propósito del edificio. No quiere ser meramente un teatro. La conversión a un cine en 1928 vino después de varios años de declive en presentaciones teatrales. Películas mudas requerían solo un pianista, en lugar de una orquesta completa y compañía de vocalistas. No obstante, persistieron reportes de experiencias inusuales. La pianista Eleonora Flores, quien acompañó películas de 1930 a 1935, notó en sus memorias que ciertas melodías parecían tocarse solas cuando se emparejaban con las imágenes parpadeantes. Mis dedos encontrarían patrones que nunca había aprendido, armonías que parecían emerger del instrumento mismo. Lo más inquietante era la sensación de que otra música tocaba debajo de la mía, justo al borde de la audición. Un contrapunto que emergía de algún lugar dentro del edificio. La demolición en 1964 reveló el desarrollo más perturbador. El capataz de construcción Walter Jiménez documentó el descubrimiento en su registro diario. Removimos el piso del nivel de orquesta hoy y expusimos las cámaras selladas según el plano. Descubrimos que la barrera de concreto ha sido breached en algún punto. Un agujero aproximadamente de 1 metro de diámetro roto desde el lado de la cámara. No hay registro de acceso autorizado en la historia del edificio. Las cámaras más allá muestran signos de actividad reciente, huellas en el polvo, restos de cera de vela, marcas en las paredes que parecen notación musical. El hijo de Silvestre, dueño actual notificado, ordenó el llenado inmediato de todas las cámaras con concreto antes de proceder con la demolición. El giro final en este caso perturbador vino en 1978, cuando la construcción para un nuevo banco en el sitio requirió excavación profunda. Los trabajadores desenterraron un subnivel previamente desconocido que parecía predata cualquier estructura conocida en la propiedad. Entre los ítems recuperados estaba una caja de metal conteniendo lo que parecía ser una partitura musical escrita en pergamino de edad indeterminada. La composición, examinada brevemente por un profesor de música de la Universidad Nacional de Córdoba, antes de que los materiales fueran transferidos a la Sociedad Histórica Provincial, fue descrita como utilizando principios armónicos que crean profundo discomfort psicológico cuando se interpretan. El profesor reportedly se negó a continuar analizando la pieza después de que estudiantes intentaran tocar una porción de ella, afirmando que producía efectos que no pueden explicarse por musicología convencional. Para extender esta revelación, en 1989, un equipo de musicólogos independientes intentó recrear partes de la partitura basada en descripciones sobrevivientes y reportó que incluso en simulaciones digitales, la música inducía estados alterados, con participantes experimentando visiones sinestésicas y un sentido de presencia externa, lo que llevó a la suspensión del experimento por preocupaciones éticas. El proyecto de construcción de 1978 fue para el Banco Nacional del Interior, que requería fundaciones profundas para sus sistemas de bóveda. La excavación se extendió casi 12 metros por debajo del nivel de la calle, significativamente más profundo que edificios previos en el sitio. El 15 de julio, el operador de retroexcavadora Ramón Torres reportó golpear lo que parecía ser una pared de piedra, donde los planos arquitectónicos mostraban solo suelo. El ingeniero del proyecto Howard Mendoza inspeccionó el descubrimiento y ordenó excavación manual para evitar dañar lo que podría ser una estructura históricamente significativa. El reporte oficial archivado con la Sociedad Histórica de Córdoba describe lo que desenterraron: una cámara circular aproximadamente de 5 metros de diámetro, con paredes de bloques de caliza mostrando edad significativa. La cámara estaba en gran parte llena de material colapsado de arriba, pero porciones de la estructura del techo permanecían intactas, revelando elementos de diseño acústico, incluyendo superficies anguladas precisamente, y lo que parecen tubos resonantes tallados en la piedra misma. Entre los escombros, los trabajadores de construcción descubrieron una caja de metal que había sido sellada, con lo que el metalurgista Jaime Harmon identificó como una aleación de plomo y estaño, consistente con técnicas de manufactura del siglo XVIII. Dentro había una colección de ítems que desafiaban explicación inmediata: la partitura en pergamino, un set de diapasones hechos de una aleación inusual, que según análisis preliminar, contenía metales no típicamente usados en instrumentos musicales, y un diario escrito en múltiples idiomas incluyendo español, francés y lo que la lingüista doctora Elena Prieto identificó tentativamente como un dialecto previamente no documentado,
con similitudes estructurales a lenguas indígenas andinas, pero desviaciones significativas en aspectos clave. La partitura en pergamino fue examinada por el Dr. Lorenzo Werner del Departamento de Música de la Universidad Nacional de Córdoba. Su reporte inicial notó: el sistema de notación combina elementos de música occidental convencional con modificaciones significativas. Emplea un pentagrama de 14 líneas en lugar del estándar de 5, permitiendo notaciones microtonales y relaciones armónicas no representables en puntuación tradicional. Lo más inusual son marcas que parecen indicar no solo notas a tocar, sino efectos psicológicos específicos destinados tanto para intérpretes como oyentes. Werner ensambló un cuarteto de estudiantes graduados para interpretar una pequeña sección de la partitura, solo 10 medidas que parecían autocontenidas. Según su reporte subsiguiente archivado antes de su negativa a continuar el análisis, los estudiantes reportaron efectos inmediatos e inusuales de la interpretación. 3 experimentaron fenómenos visuales que describieron como ver sonido, una forma de sinestesia típicamente asociada con sustancias psicodélicas, pero ocurriendo aquí en un entorno controlado sin tales influencias. Otro describió sentir que algo presionaba contra el aire mientras tocaban, mientras que el cuarto experimentó una respuesta emocional tan abrumadora que fue incapaz de continuar. Werner mismo reportó que la estructura armónica parecía crear ondas estacionarias en el cerebro mismo, alterando la percepción de maneras que no puedo articular completamente, pero encontré profundamente perturbadoras. Lo más inquietante era la impresión distinta de que la música estaba incompleta, que estaba diseñada para evocar una respuesta de algo no presente en la habitación. El aspecto más inquietante de este caso es lo que sucedió con esos materiales. Según registros de archivo, fueron enviados a los archivos provinciales en Córdoba para preservación y estudio. Sin embargo, indagaciones hechas en 1979 revelaron no registro de su llegada. La colección, incluyendo la partitura musical, el diario de Guillermo Hernández y varias grabaciones hechas de las interpretaciones de Herrera en el asilo, había desaparecido durante el tránsito. El conductor que transportó los materiales reportó no ocurrencias inusuales durante el viaje, pero afirmó que a lo largo del trayecto no pudo sacudirse la sensación de oír canto tenue que parecía venir de los contenedores sellados en su vehículo. La desaparición de estos materiales representa uno de los aspectos más troubling del caso entero. Registros de tránsito muestran que el mensajero José Witt partió de Córdoba el 5 de agosto de 1978 con 4 contenedores sellados destinados a la Sociedad Histórica Provincial en la capital. Witt llegó según lo programado y entregó los contenedores, obteniendo un recibo firmado por la archivista Margarita Holloway. Sin embargo, cuando investigadores solicitaron acceso a los materiales en marzo de 1979, la sociedad afirmó no registro de su llegada. La investigación subsiguiente reveló una situación burocrática bizarra. El recibo en los registros de Córdoba no coincidía con ninguna entrada en los logs de intake de la capital. Holloway reconoció su firma, pero no tenía recuerdo de los contenedores específicos o su contenido. Una búsqueda exhaustiva de los archivos no reveló rastro de los materiales. Witt, cuando reinterrogado, proporcionó un adendum perturbador a su declaración original. A lo largo del viaje, seguí oyendo lo que sonaba como tarareo o canto distante viniendo de los contenedores. Asumí que era ruido de la carretera o mi imaginación, pero persistió incluso cuando paré para almorzar. La melodía, si puedes llamarla así, parecía repetir la misma frase una y otra vez, nada que reconociera, pero se pegó en mi cabeza por semanas después. Me encontraría tarareándola sin darme cuenta de que había empezado. Aún más perturbador es el reporte archivado por el vigilante nocturno, Eduardo Crowley, quien estaba de guardia en la Sociedad Histórica la noche en que los materiales supuestamente llegaron. Su log nota: sonidos inusuales del cuarto de intake alrededor de las 2 a.m., lo que sonaba como papel arrugándose y un tenue golpeteo metálico, aunque nadie estaba presente cuando investigué. Crowley también reportó encontrar la puerta del cuarto de intake desbloqueada la mañana siguiente, aunque había sido asegurada durante sus rondas finales. La explicación oficial, como se afirma en un memo del director de la Sociedad Histórica, fue que los materiales probablemente fueron mal enrutados a otra institución. Sin embargo, indagaciones a todos los archivos y museos mayores en Argentina, así como en países vecinos, no rindieron resultados. La colección había simplemente desaparecido. Hasta el día de hoy,
El sitio donde el Teatro Lírico de Córdoba una vez estuvo ha sido asociado con fenómenos acústicos inusuales. Empleados en los edificios construidos allí han reportado oír lo que suena como canto distante durante horas tranquilas, particularmente en áreas de sótano. Ingenieros de sonido traídos para investigar en 1983 detectaron lo que llamaron anomalías acústicas, áreas donde el sonido se comportaba de maneras que violaban patrones esperados, creando lo que un ingeniero describió como puntos muertos, con resonancia armónica ocasional, que no tiene fuente identificable. El Banco Nacional del Interior operó en el sitio desde 1979 hasta 1998, cuando fue adquirido por una institución financiera más grande, que eventualmente se relocalizó a una facilidad moderna en las afueras. A lo largo de esos años, logs de mantenimiento contienen referencias recurrentes a issues acústicos en áreas específicas del edificio, particularmente el nivel de bóveda y salas de almacenamiento del sótano. Personal de seguridad frecuentemente solicitaba traslados de turnos nocturnos, citando atmósfera incómoda y sonidos persistentes, sin fuente identificable. En 1983, siguiendo múltiples quejas de empleados, la gerencia del banco contrató a la firma de ingeniería acústica Harmon y Asociados para investigar. Su reporte, más tarde obtenido por investigadores a través de un ex empleado, documenta hallazgos que desafiaban explicación convencional. Pese a construcción y aislamiento de última generación, ciertas áreas exhiben propiedades acústicas inusuales. Más notables son varios puntos nulos, donde los sonidos parecen desaparecer completamente adyacentes a puntos calientes, donde incluso susurros se amplifican a niveles incómodos. Más perturbadoras son las resonancias armónicas detectadas en el cuadrante noreste del nivel del sótano, frecuencias específicas que parecen generarse espontáneamente sin input externo, particularmente durante las horas tempranas de la mañana. El reporte recomendó modificaciones acústicas extensas, pero notó que algunos fenómenos parecen resistentes a técnicas de mitigación estándar. La resonancia recurrente en mi bemol en el área de la antigua bóveda persiste pese a la instalación de materiales de amortiguación, calificados para absorber frecuencias a través de todo el espectro audible. Esto sugiere ya sea conducción estructural de fuentes de sonido externas, o más problemáticamente, propiedades acústicas en la geología subyacente, que no pueden ser abordadas a través de métodos de construcción convencionales. La cajera del banco Mariana Ríos, quien trabajó en la ubicación de 1986 a 1994, proporcionó un relato personal al historiador local Tomás Gómez en 2006. Todos sabíamos que ciertos lugares en el edificio estaban simplemente mal de alguna manera. El área de la vieja bóveda era la peor. El sonido se comportaba de forma extraña allí. Tus pasos no ecoaban cuando deberían, pero a veces los oías repetirse cuando habías dejado de caminar. Varias veces mientras contaba efectivo después de horas, distinctly oí lo que sonaba como tarareo o canto distante viniendo de las paredes. Cuando lo mencioné a mi supervisor solo dijo, por eso no programamos a nadie para trabajar solo después de oscurecer. El caso del Teatro Lírico de Córdoba permanece como uno de los ejemplos más perplejantes de lo que algunos investigadores han termed psicoacústica arquitectónica. La teoría de que ciertos espacios construidos pueden, a través de diseño deliberado o accidental, producir efectos en la psicología humana más allá de nuestra comprensión actual. ¿Qué llevó a esos intérpretes a la locura? ¿Fue mera sugestión y temperamento teatral o algo incrustado en la estructura misma de ese edificio y el suelo debajo? ¿Y qué fue de Guillermo Hernández, cuyo cuerpo nunca fue encontrado? La doctora Elena Prieto, quien pionera el campo de psicoacústica arquitectónica en la Universidad de Buenos Aires en los 1990s, citó el Teatro Lírico de Córdoba como el estudio de caso histórico más convincente en su trabajo groundbreaking, Estructuras resonantes, arquitectura como instrumento. Prieto propuso que ciertos arreglos geométricos de superficies, particularmente en espacios cerrados, pueden crear patrones de ondas estacionarias que afectan no solo sonido audible, sino también frecuencias infrasónicas por debajo del umbral de audición consciente. Estos patrones infrasónicos, escribió,
pueden inducir efectos fisiológicos y neurológicos ranging de leve discomfort a alteraciones profundas en percepción y cognición. Los reportes consistentes del caso de Córdoba, individuos con entrenamiento musical percibiendo sonidos que otros no podían oír, el desarrollo de ideas composicionales inusuales, el sentido de comunicación con entidades invisibles, son consistentes con los efectos de exposición prolongada a patrones infrasónicos específicos. El equipo de investigación de Prieto construyó un modelo a escala del teatro basado en planos arquitectónicos sobrevivientes y reportes de la excavación de 1978. Sus pruebas acústicas revelaron que las cámaras subescénicas, cuando modeladas según las descripciones proporcionadas por la investigación de 1915, habrían creado un sistema sofisticado para generar y modular ondas estacionarias infrasónicas. La cámara central en particular habría funcionado como un resonador de Helmholtz, capaz de producir frecuencias en el rango de 8 a 14 hercios, precisamente las frecuencias mostradas en estudios de laboratorio para inducir estados alterados de conciencia. En cuanto al destino de Hernández, el registro oficial lo lista simplemente como desaparecido, presumido fallecido. No se encontró cuerpo pese a búsquedas extensas de las cámaras accesibles y áreas circundantes. La única pista potencial vino de una fuente inesperada décadas después. En 1989, durante un proyecto de historia oral documentando el pasado teatral de Córdoba, el investigador Tomás Gómez entrevistó a Sofía Hernández, sobrina nieta de Guillermo, quien compartió una historia familiar pasada a través de generaciones. Según Sofía, su abuela, hermana de Guillermo, recibió una sola carta de él meses después de su desaparición. Con matasellos de Río de Janeiro, contenía solo una nota breve. He encontrado la compañía original. Su interpretación es eterna y ahora soy parte de ella. La música continúa debajo, detrás y entre lo que otros oyen. La carta incluía una pequeña hoja de notación musical, diferente a cualquier composición convencional, presentando el mismo pentagrama de 14 líneas y símbolos inusuales más tarde, encontrados en la partitura de pergamino, recuperada en 1978. La familia reportedly destruyó la carta después de leerla, perturbada por sus implicaciones y deseando poner el asunto a descansar. Algunas respuestas podrían yacer en las encuestas geológicas conducidas en 1994, que revelaron extensos sistemas de cuevas naturales corriendo debajo de mucho del centro de Córdoba, cavernas cuyas propiedades acústicas permanecen en gran parte no estudiadas. Otras pistas podrían encontrarse en los registros de tierras precediendo la construcción del Cabildo, que indican que el sitio fue previamente evitado por los pueblos indígenas comechingones, quienes reportedly lo consideraban un lugar donde la tierra habla en voces que no deberían ser respondidas. Las encuestas geológicas conducidas por el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional de Córdoba en 1994 fueron iniciadas como parte de planificación de desarrollo urbano sin conexión a la historia del teatro. Sin embargo, sus hallazgos proporcionan contexto intrigante. El geólogo líder Dr. Roberto Chambers documentó un extenso sistema de cuevas de caliza debajo del centro de Córdoba, formado por movimiento antiguo de agua subterránea, a través de la formación de caliza de las sierras, que subyace gran parte de la región. La característica más notable, escribió Chambers, es una serie de cámaras directamente debajo de la plaza central y extendiéndose hacia el este, caracterizadas por propiedades acústicas inusuales, debido a su configuración geométrica. Varias cámaras exhiben lo que llamamos efectos de galería susurrante, donde sonidos producidos en ciertos puntos son enfocados y amplificados en ubicaciones distantes dentro del sistema. Más inusuales son cámaras que hemos designado como cavidades de resonancia, donde frecuencias específicas producen patrones de ondas estacionarias de notable estabilidad y duración. Chambers notó que el acceso a porciones del sistema de cuevas había sido sellado durante varios proyectos de construcción a lo largo de la historia de la ciudad, con algunas secciones efectivamente aisladas de la red accesible. Su reporte especula que cámaras adicionales probablemente existen más allá de aquellas que su equipo pudo encuestar, particularmente debajo de la porción este del centro, precisamente donde el teatro una vez estuvo. Registros de tierras del temprano siglo XIX proporcionan otra capa al misterio. Antes del establecimiento formal de Córdoba en 1573, el área era conocida tanto por colonos europeos como por los pueblos indígenas comechingones. Notas de encuesta de 1810, cuando representantes gubernamentales mapeaban el territorio,
contienen una entrada curiosa respecto a lo que más tarde se convertiría en la plaza central. El guía nativo se niega a acercarse al manantial este, afirmando que es un lugar donde el suelo canta. Relata lore tribal de voces emergiendo de la tierra en esta ubicación, particularmente durante ciertas fases lunares, y dice que sus ancestros prohibían a cualquiera responder a estas voces o cantar en su presencia. El diario de un misionero de 1812 contiene una referencia similar. Los locales evitan un cierto hueco al este del manantial principal, diciendo que es donde la tierra misma canta con voces no suyas. Según sus creencias, aquellos que se unen a este canto pueden recibir grandes dones musicales, pero eventualmente son llevados debajo de la tierra para unirse a lo que llaman los primeros cantantes, quienes han estado interpretando desde antes de que el mundo fuera hecho. La ubicación del antiguo teatro permanece desarrollada hoy, aunque los edificios allí han visto un turnover de inquilinos inusualmente alto. Ingenieros de sonido contratados por varios negocios a lo largo de los años han reportado consistentemente dificultad para eliminar lo que describen como disturbios armónicos en ciertas áreas. Lo más revelador quizá es que ninguna interpretación musical ha sido realizada en ningún edificio en ese sitio desde 1964, pese a varios intentos de establecer venues allí. Después de que el banco se relocalizó en 1998, la propiedad cambió de manos varias veces. Un desarrollo retail ocupó el espacio de 2000 a 2005, pero luchó con retención de clientes. Gerentes de tiendas consistentemente reportaron que la gente no likes quedarse aquí, y que el espacio se sentía opresivo pese a iluminación brillante y diseño moderno. En 2006 un restaurante y bar abrió en la ubicación, pero cerró en 10 meses. El dueño, Jaime Harrington, le dijo al Journal de Negocios de Córdoba que algo en el espacio simplemente mataba la atmósfera. Incluso con casa llena, se sentía vacío de alguna manera, y teníamos problemas para mantener músicos para nuestras noches de música en vivo. Varios se negaron a regresar después de su primera presentación, quejándose de acústica rara y sintiendo como si alguien más estuviera cantando junto. De 2007 al presente, la ubicación ha albergado una sucesión de espacios de oficinas y negocios retail, ninguno permaneciendo más de 4 años. Registros de gestión del edificio muestran quejas recurrentes sobre sonidos inusuales en ciertas áreas, particularmente mañanas tempranas y tardes noches. El supervisor de mantenimiento Ricardo Torres, quien ha supervisado la propiedad desde 2013, le dijo a la historiadora local Sara Mendoza en 2023, «Hemos tenido múltiples ingenieros de sonido intentando arreglar los issues a lo largo de los años. Identifican frecuencias problemáticas que parecen emerger espontáneamente en ciertas habitaciones, tonos específicos que la electrónica capta incluso cuando no hay fuente aparente. El equipo muestra patrones de audio claros, pero muchas personas no pueden oírlos conscientemente. Lo extraño es cómo estos tonos afectan a la gente diferentemente. Algunos consiguen dolores de cabeza o se sienten ansiosos, mientras que otros se vuelven casi hipnotizados, especialmente aquellos con entrenamiento musical». Torres también notó que ciertas habitaciones son particularmente problemáticas. Hay un área de almacenamiento en la esquina noreste del sótano que ya no alquilamos. Los inquilinos reportarían oír lo que sonaba como canto o tarareo distante, viniendo de las paredes. 3 compañías diferentes de aislamiento de sonido intentaron abordarlo, pero el fenómeno persiste. Lo realmente extraño es que grabaciones hechas en la habitación a menudo capturan sonidos vocales que nadie oyó durante la sesión de grabación, armonías y sobretonos que parecen emerger del ruido de fondo cuando se reproducen. En cuanto a los intérpretes que sobrevivieron a sus experiencias, la mayoría nunca regresó al escenario. Elisa Mendoza eventualmente se convirtió en maestra de música en Buenos Aires, pero se negó a enseñar interpretación vocal, enfocándose exclusivamente en piano. Según su sobrina entrevistada en 1971, Mendoza se angustiaba visiblemente cuando sus estudiantes tocaban ciertas combinaciones de notas, a veces deteniendo las lecciones por completo para el día. Reportedly mantuvo un diario en el que documentó lo que llamaba armonías prohibidas, combinaciones de tonos que creía podían adelgazar el velo entre aquí y allá. Este diario, como tantas piezas de evidencia en este caso, se ha perdido en el tiempo. La historia de Mendoza después de dejar Córdoba proporciona una de las pocas cuentas de primera mano de recuperación de la experiencia del teatro. Después de huir de Córdoba en julio de 1915, inicialmente regresó a su familia en Buenos Aires, pero pronto se relocalizó a Montevideo, aparentemente sintiendo que incluso Buenos Aires estaba demasiado cerca. Por casi un año,
según cartas familiares, se negó a involucrarse con música en cualquier forma, no tocaría piano, asistiría a conciertos, o incluso permitiría a otros cantar o tocar instrumentos en su presencia. En una carta a su hermana fechada en abril de 1916, Mendoza escribió: «La música me sigue en sueños, aunque menos frecuentemente ahora que he puesto más distancia entre mí y ese edificio maldito. Aún despierto algunas noches convencida de oír ensayando esa armonía perfecta y terrible que parece abrir algo en la mente que debería permanecer cerrado». El Dr. Brenner dice que es meramente el cerebro continuando procesando la experiencia traumática, pero yo sé mejor. Lo que oí fue real, no delirio o alucinación. Para 1919, Mendoza había regresado cautelosamente a la música, enseñando piano a principiantes, pero firmemente rehusando involucrarse con música vocal. Sus notas de enseñanza preservadas por su familia revelan un énfasis peculiar en evitar ciertas combinaciones armónicas. Notas al margen incluyen advertencias como: evita progresión de séptima disminuida en nocturno de Chopin, crea resonancia peligrosa, y nunca combina mi bemol menor con si mayor, abre puertas. Su sobrina Carolina Mendoza proporcionó el relato más detallado de sus años posteriores. Tía Elisa era una maestra maravillosa, pero tenía lo que considerábamos supersticiones raras sobre la música. Se agitaba si los estudiantes tocaban ciertas combinaciones de notas, a veces cerrando físicamente la tapa del piano y declarando la lección terminada por el día. Mantuvo un cuaderno de lo que llamaba armonías prohibidas, combinaciones que afirmaba podían hacer el aire delgado entre nuestro mundo y algún otro lugar. Como niños, pensábamos que estas eran solo excentricidades de un temperamento artístico, pero el miedo en sus ojos cuando ocurrían estos momentos era genuino y perturbador. Este cuaderno, que podría haber proporcionado insights valiosos en los fenómenos experimentados en el teatro, fue reportedly quemado a petición explícita de Mendoza tras su muerte en 1954. Su testamento contenía instrucciones específicas. El cuaderno negro en mi cajón del escritorio contiene conocimiento peligroso. Debe ser destruido sin leerlo tras mi muerte. Algunas músicas nunca fueron destinadas para oídos humanos, y algunas armonías sirven como invitaciones a entidades que deberían permanecer más allá de nuestra percepción. El Teatro Lírico de Córdoba y los eventos de 1915 representan una intersección perturbadora de arquitectura, psicología y quizá algo más enteramente, un recordatorio de que hay frecuencias que no podemos oír y armonías que quizá no deberíamos perseguir. Algunas músicas, parece, nunca fueron destinadas para interpretación humana o oídos humanos. La pregunta que acecha este caso es si lo que llevó a esos intérpretes a la locura fue enteramente de este mundo, o si, como Ricardo Herrera sugirió en su declaración coherente final antes de ser internado, la ópera siendo ensayada debajo del escenario está destinada a una audiencia que aún no ha llegado. En las décadas desde entonces, varios investigadores paranormales y acústicos han intentado estudiar el sitio, pero permisos han sido consistentemente denegados por dueños de propiedad. Un ingeniero acústico que logró conducir pruebas limitadas en 2000 reportó hallazgos consistentes con lo que termed ondas estacionarias infrasónicas, patrones de sonido por debajo del umbral de audición humana que no obstante pueden producir efectos psicológicos profundos incluyendo ansiedad, y en casos extremos, alucinaciones. Su solicitud para investigación adicional fue denegada, y sus hallazgos preliminares nunca fueron publicados en ninguna revista académica. El Dr. Jaime Kohler, el ingeniero acústico que realizó esas pruebas, más tarde compartió sus hallazgos privadamente con colegas en la Sociedad Americana de Ingeniería Acústica. Notas de esta presentación obtenidas a través de un asistente anterior indican que los instrumentos de Kohler detectaron patrones infrasónicos persistentes centrados alrededor de 8 hercios y 13 hercios, frecuencias conocidas por corresponder con ciertos patrones de ondas cerebrales. Estas ondas infrasónicas formaban patrones estacionarios en ubicaciones específicas que correspondían precisamente con áreas donde ocupantes reportaban experiencias subjetivas de haunting o inquietud. Más intrigante fue el descubrimiento de Kohler de que estos patrones infrasónicos parecían ser autosostenibles, persistiendo sin ninguna fuente mecánica identificable. Las vibraciones parecen ser conducidas a través del sustrato geológico mismo. Sus notas afirman: algo en el sistema de cavernas subyacente parece generar estas frecuencias continuamente, con amplificación ocurriendo en nodos arquitectónicos específicos en el edificio arriba.
El patrón sugiere diseño deliberado en lugar de procesos geológicos aleatorios, como si el teatro original fuera construido específicamente para aprovechar y mejorar estas resonancias subterráneas. El intento de Kohler de publicar estos hallazgos en la revista de acústica arquitectónica fue rechazado, con el editor citando evidencia insuficiente y preocupaciones de metodología. Kohler subsiguientemente aceptó una posición en una universidad europea y abandonó su investigación en el sitio de Córdoba. Su comentario de partida a colegas, según la doctora Elena Prieto, fue: algunos misterios no deberían resolverse. Los intérpretes tenían razón. Hay música viniendo de debajo de ese edificio, pero no es para nosotros. Quizás sea mejor que algunas interpretaciones permanezcan inauditas y algunos escenarios permanezcan oscuros. El Teatro Lírico de Córdoba ha estado ausente por más de 60 años ahora. Sin embargo, algo de su influencia persiste en registros fragmentarios, en las anomalías acústicas persistentes, en su antigua ubicación y en la renuencia duradera de los locales a hablar sobre lo que sucedió allí en la primavera de 1915, como un residente anciano de Córdoba, cuya abuela había asistido a presentaciones en el teatro, le dijo a un investigador en 1989, algunas músicas se meten en tu cabeza y nunca salen. Eso es lo que les pasó a esos pobres intérpretes. Oyeron algo que no estaban destinados a oír, y todavía está cantando dentro de ellos donde quiera que estén. Esta renuencia a discutir el teatro persiste incluso hoy entre residentes de larga data de Córdoba. La historiadora local Sara Mendoza, quien condujo entrevistas para un libro propuesto sobre la historia teatral de Córdoba en 2021, notó un patrón de evitación cuando el tema surgía. La gente hablaría libremente sobre otros edificios históricos, incluso aquellos con historias trágicas como incendios o colapsos estructurales, observó, pero menciona el viejo teatro, y la conversación cambia. Varios residentes ancianos cuyos padres o abuelos habían vivido en Córdoba durante ese periodo cambiarían el tema o ofrecerían solo respuestas vagas. Algunos explícitamente se negaron a discutirlo, incluyendo una mujer que dijo: no hablamos de ese lugar. Algunas cosas deberían quedarse enterradas. La entrevista más reveladora de Mendoza fue con Harold Jiménez, cuyo abuelo había trabajado como tramoyista en el teatro de 1905 a 1914, dejando justo meses antes de los incidentes de 1915. El abuelo no hablaría de por qué se fue, le dijo Jiménez a Mendoza. Hablaría de las producciones, los intérpretes famosos que pasaron, pero nunca por qué renunció a un puesto que había tenido por años. La única pista vino cuando tenía unos 13 años. Encontré un viejo programa de ópera en su escritorio y pregunté sobre él. Me lo quitó y lo quemó en la chimenea diciendo: esa música no está terminada aún. Todavía se está interpretando en algún lugar, y cuanto menos atención le prestemos, mejor. El capítulo más reciente en esta historia perturbadora ocurrió en 2022, cuando renovaciones al edificio actual en el sitio requirieron romper una pared en el nivel del sótano. Los trabajadores descubrieron una pequeña cámara sellada conteniendo un solo ítem, un diapasón montado en una base de madera con la fecha 1915 tallada en la madera. Según el reporte del capataz de construcción, cuando un trabajador golpeó el diapasón por curiosidad, produjo un tono que hizo que todos en la vecindad se sintieran inmediatamente enfermos, un pitch que parecía resonar no solo en el aire, sino dentro del cráneo mismo. El diapasón fue reportedly resellado en la pared con la apertura concretada por instrucción del dueño del edificio. Ingenieros de sonido de la Universidad Nacional de Córdoba, quienes más tarde analizaron grabaciones hechas cerca del sitio, notaron que equipo electrónico a menudo malfunciona en áreas específicas del edificio, produciendo lo que el técnico de audio Roberto Simmons describió como artefactos de frecuencia que no deberían ser posibles, sobretonos armónicos que no corresponden a ninguna fuente de sonido en el entorno, pero aparecen consistentemente en las mismas ubicaciones. Estas anomalías técnicas corresponden precisamente a áreas donde ocupantes reportan experiencias subjetivas de discomfort o fenómenos auditivos inusuales. Más troubling son los reportes de músicos que han visitado inadvertidamente negocios en el edificio. En 2023, la pianista clásica María González, quien estaba en Córdoba para una presentación en la Universidad Nacional, entró a una cafetería operando ahora en parte del piso bajo. Según su post en redes sociales más tarde ese día, experimentó una extraña sensación de oír música que no estaba tocando, armonías complejas que parecen emerger del ruido ambiental del café. La melodía era diferente a cualquier cosa que conozco. Yet felt extrañamente familiar, como si la hubiera estado oyendo toda mi vida sin darme cuenta. Me encontré trabajando como tocarla en el piano,
aunque no puedo explicar de dónde vino. La parte más extraña fue cómo parecía responder cuando tarareé quietly para mí misma, como si algo estuviera cantando conmigo. González dejó después de menos de 40 minutos, reportando un dolor de cabeza severo y sentido de desorientación. Esa noche, reportedly improvisó una pieza durante su encore de concierto que profesores de música en asistencia describieron como armónicamente innovadora hasta el punto de disonancia, yet extrañamente compelling. González misma no tenía memoria clara de esta improvisación después, y no pudo reproducirla cuando se le pidió. En años recientes, varios equipos de investigación paranormal han solicitado permiso para conducir estudios nocturnos en la ubicación. Todos han sido denegados por la compañía de gestión de propiedad actual, cuya declaración de política lee, simplemente, debido a preocupaciones de seguro y responsabilidad, no se permite investigación paranormal o acústica en las premisas. Esta negativa blanket ha solo alimentado especulación sobre qué podría aún linger en el sitio del antiguo teatro. La ingeniera acústica Dora Patricia Whittaker, quien ha estudiado efectos de infrasonido arquitectónico en teatros históricos a través de América Latina, ofrece quizá la evaluación más equilibrada del caso de Córdoba. Mientras muchos aspectos de los fenómenos reportados pueden explicarse a través de principios acústicos reconocidos, ondas estacionarias, frecuencias resonantes y los efectos psicológicos de infrasonido, la persistencia y especificidad de estos efectos por más de un siglo, a través de múltiples estructuras, sugiere algo más allá de comprensión convencional, ya sea que esto represente alguna combinación única geológica y arquitectónica, o algo más inexplicable. El Teatro Lírico de Córdoba merece reconocimiento como uno de los casos más significativos en la historia de acústica arquitectónica. Lo que permanece cierto es que algo inusual ocurrió en ese edificio en 1915, algo que llevó a intérpretes a la locura, reclamó la vida o sanidad de Guillermo Hernández y continúa manifestándose de maneras sutiles en el sitio hoy. Mientras consideramos el poder del sonido para afectar la psicología humana, el Teatro Lírico de Córdoba se erige como un recordatorio perturbador de que puede haber armonías que nunca fuimos destinados a oír y interpretaciones que deberían permanecer para siempre inacabadas. Los archivos del Hospital Provincial contienen una nota final escalofriante relacionada con este caso. Ricardo Herrera, el tenor que fue institucionalizado después de ser encontrado en las cámaras subescénicas, permaneció en gran parte no responsivo al tratamiento por años. Sin embargo, en la noche del 4 de diciembre de 1922, 7 años al día después de la desaparición de Hernández, el personal del hospital reportó que Herrera de repente comenzó a cantar en su habitación, interpretando lo que el asistente nocturno describió como la música más hermosa y terrible que he oído, en ningún idioma que pudiera reconocer. Esto continuó por casi 1 hora y media, antes de que Herrera cayera en silencio. Cuando lo chequearon la mañana siguiente, Herrera fue encontrado fallecido. Su expresión descrita en el reporte médico como una de paz perfecta, como si hubiera finalmente completado una interpretación largamente esperada. El médico atendiente notó un detalle más. Por varias horas después de la muerte, testigos reportaron oír lo que sonaba como canto distante, emanando de la vecindad de la habitación de Herrera, aunque no se pudo identificar fuente. Quizá lo más perturbador de todo es la entrada final en el archivo del caso agregada por el Dr. Samuel Wilson, quien había tratado a Herrera a lo largo de su confinamiento. En su última conversación coherente años atrás, Herrera me dijo: «La ópera nunca termina, doctor. La interpretación continúa eternamente, esperando a la audiencia correcta. Y ahora han encontrado una cámara acústica mejor que cualquier diseño de arquitecto humano». No entendí su significado entonces. Temo que empiezo a hacerlo ahora. Mientras el sitio del Teatro Lírico de Córdoba permanezca, así también lo harán las preguntas rodeando lo que sucedió allí en la primavera de 1915, y que podría aún estar sucediendo debajo de las calles de Córdoba, donde algo puede aún estar ensayando una ópera que nunca fue destinada para oídos humanos, esperando el momento perfecto para tomar el escenario.